Por su importancia histórica y política y por su pertinencia en la coyuntura, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena edita como libro la tesis de licenciatura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El 5 de abril de 2023, en conferencia matutina, el presidente recordó que en una sesión el INAI había determinado que se debía transparentar su tesis de licenciatura, insinuando la posibilidad de que no existiera. Es lamentable que el INAI no hubiera llevado a cabo una búsqueda exhaustiva como exige la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que desde 1987, cuando se tituló, la tesis se encuentra disponible en el acervo de la UNAM y hoy es posible consultarla de manera electrónica, y a partir de esta edición se convierte en libro y lectura recomendada para todo militante y simpatizante de Morena. Esto para que participe en nuestro curso básico de formación política y en el curso obligatorio para aspirantes a candidatas y candidatos, especialmente para los módulos relativos a las 3 transformaciones de México. De los poderes independientes del pueblo. En varias ocasiones el presidente ha expresado cómo se constituyen los poderes independientes del pueblo, como es el caso del INAI, que no responden a las necesidades de transparencia de la población, sino que responden a intereses de los poderes económicos que durante el periodo neoliberal controlaban instituciones. Este evento nos da la oportunidad de revisar, a la luz de la historia, cómo decisiones institucionales y políticas que no tienen nada que ver con la agenda del pueblo pueden llegar a conformar figuras tan autocráticas como son los llamados órganos autónomos. Del Supremo Poder Conservador. Esta tesis describe cómo durante el siglo XIX, en medio de la batalla entre conservadores y liberales, se llegó a conformar un supremo poder conservador cuyos miembros requerían tener capital, es decir, que quien lo integrara debía ser parte de la élite económica. Entre sus atribuciones estaba declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de 2 meses después de su sanción. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros 2 poderes. Notablemente, esto nos recuerda lo que hoy en nuestra América conocemos como el cartel judicial, el cual ha permitido llevar a cabo actos antidemocráticos para justificar decisiones que van en contra de la voluntad del pueblo, quitando presidentes o presidentas elegidas por voto popular e inventando casos judiciales para impedir la participación como candidatas de personas que gozan del respaldo popular y que han implementado y buscan profundizar medidas que favorecen a las mayorías para poner límites a la riqueza desmedida. En el siglo XIX, la ley determinaba que este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones. El paralelismo con la actualidad es tan escalofriante que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso del pasado 1 de julio durante la celebración en el Zócalo de los 5 años del triunfo de la Cuarta Transformación, explicó que la oposición ha decidido eliminar los partidos políticos y simular la participación ciudadana en la elección de un candidato conservador, estableciéndolo desde un mecanismo similar al del Supremo Poder Conservador. Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de este grupo peculiar es Claudio X González Hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencias y políticos corruptos del más alto nivel durante el antiguo régimen. A él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales y periodistas alquilados o vendidos. Durante el siglo XIX, el que los conservadores se aferraran a la figura del supremo poder conservador llevó al país a convulsiones internas, amenazas de invasión e invasiones extranjeras, lo que terminó por obligarles, ante la inestabilidad y el caos generado, a reformar las leyes conservadoras conocidas como las 7 leyes. En la actualidad, sin embargo, la existencia de un supremo poder conservador solo debe conducirnos a una mayor organización de la población mexicana, articulada en un proyecto para profundizar la Cuarta Transformación
que estamos construyendo con la participación de todas y todos. De los riesgos de no escuchar al pueblo. El libro muestra los peligros de no escuchar al pueblo al momento de determinar una forma particular de gobernar. Durante la primera mitad del siglo XIX, una élite se aferró a un gobierno incapaz de posibilitar el cambio social y dedicado a mantener los privilegios del clero y el ejército, lo que llevó a un largo periodo de transición en el que poco a poco se fueron consolidando las ideas liberales y se avanzó en la transformación hasta llegar a la época de la Reforma. De los riesgos de las alianzas de los conservadores con intereses intervencionistas extranjeros. México hoy, como ayer, se debate entre un proyecto de nación propio, soberano y una reacción conservadora aliada a los intereses intervencionistas que se sintetizan en el financiamiento de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos a organizaciones creadas por los conservadores de nuestros tiempos, quienes son auténticos gerentes de la reacción. Si antes se utilizaba a través de la doctrina Monroe el discurso de la autodeterminación de los pueblos para intervenir militarmente en el proyecto político de una nación latinoamericana, hoy se utiliza el argumento de la corrupción como un problema cultural, además de apelar a las organizaciones del crimen organizado y a la lucha contra las drogas para tratar de impedir proyectos de nación independientes. La intervención extranjera en el siglo XIX, como hoy, fue producto de traiciones, solo que en nuestros días, en México, no permitiremos la intromisión de grupos extranjeros en asuntos internos. No necesitamos gerentes de la reacción porque tenemos al pueblo de la Cuarta Transformación.